Si hoy miramos el mundo de nuestros hijos, smartphones en la mano, servicios de streaming a la carta, juegos en la nube, la infancia de los años 80 parece casi un cuento de hadas de otra época. Una época en la que todo era más lento, pero de alguna manera más vivo. Una época en la que las aventuras no eran digitales, sino tangibles. En la que cada descubrimiento te llevaba fuera y no a una pantalla. Para muchos de los que crecimos en Europa en los 80, esta infancia estuvo marcada por sonidos, olores y momentos que hoy apenas se encuentran. El clic de un Walkman, el zumbido de un vídeo VHS, el crujido de las páginas de una enciclopedia o la euforia de haber encontrado por fin la moneda adecuada para una cabina telefónica. Eran cosas pequeñas, pero crearon grandes recuerdos. Recuerdos que los niños de hoy apenas pueden entender. Por eso, ahora te llevamos de viaje a una época llena de sencillez y magia. Un viaje a 10 cosas que marcaron la vida de los niños de los 80, pero que han desaparecido casi por completo del mundo actual. Y para empezar, nos sumergimos en un mundo que entonces era un paraíso para los niños. Las deslumbrantes salas de recreativos de los centros comerciales. 1. Jugar a videojuegos arcade en los centros comerciales. En los 80, las salas de arcade en los centros comerciales eran como pequeños templos llenos de aventuras para los niños. Al entrar, ya se sentía la mezcla de luces parpadeantes, sonidos de pitidos y la emoción de si hoy batirías el récord. Pac-Man, Donkey Kong o Space Invaders no eran solo juegos, sino competiciones que se vivían hombro con los amigos. Cada moneda que se metía significaba una nueva oportunidad. Cada victoria se sentía como un triunfo. La sala de recreativos era también un punto de encuentro social, donde se reía, se asombraba y a veces simplemente se observaba en silencio cómo otros superaban niveles con aparente facilidad. Hoy en día, los juegos existen en todas partes, pero nada sustituye la sensación especial de estar en una auténtica sala de arcade, donde cada máquina era un pequeño universo propio. 2. Esperar tu programa favorito en la tele. En los años 80, la espera del programa favorito era casi un ritual sagrado. No existía el streaming ni las repeticiones a la carta. Si te perdías la emisión, el episodio simplemente se había ido. Las familias se reunían puntualmente delante del televisor, como si cada noche fuera a ocurrir un pequeño acontecimiento. El momento antes de empezar estaba lleno de emoción, y nadie se atrevía a cambiar de canal o a salir de la habitación. Al día siguiente, toda la clase hablaba del mismo episodio, las mismas sorpresas, el mismo final de infarto. No había spoilers en Internet, ni forma de adelantar en secreto. Todo se vivía al mismo tiempo, se compartía y por lo tanto se hacía más intenso. Hoy en día, decides con un clic cuándo quieres ver algo. Pero esa sensación especial de desear intensamente un momento y vivirlo juntos es algo que los niños de hoy apenas conocen. 3. Grabar música de la radio en un casete. Para los niños de los 80, grabar música de la radio era una pequeña obra de arte llena de emoción. Te sentabas con el dedo en el botón de grabar delante del radiocasete y esperabas que por fin sonara tu canción favorita. Cuando empezaba, tenías que pulsar en el momento perfecto. Demasiado pronto arruinabas la intro, demasiado tarde te perdías el principio, y si el DJ hablaba en medio, toda la grabación se estropeaba. Cada casete era un tesoro cuidadosamente recopilado, una banda sonora personal llena de pequeños errores que solo la hacían más única. Crear estas cintas de música era una expresión de creatividad y a menudo también una declaración de amor silenciosa a quien se la regalabas. Hoy en día, las listas de reproducción se crean con un clic, pero la magia de realmente capturar una canción, la sensación de paciencia, sincronización y esfuerzo real, sigue siendo una parte incomparable de la infancia de los años 80. 4. Ver películas en VHS. En los años 80, una noche de cine significaba mucho más que simplemente pulsar play. Ibas al videoclub, rebuscabas entre las coloridas carátulas de VHS y después de largas discusiones, te decidías por la película perfecta. En casa,
Se metía la cinta con cuidado en el vídeo, acompañada del familiar zumbido de la mecánica. No había forma de adelantar a las escenas favoritas, ni de retroceder rápidamente. Veías la película tal como venía, y a veces incluso tenías que rebobinar primero, porque el inquilino anterior se había olvidado. Las pequeñas interferencias de imagen, las líneas parpadeantes y el clic sordo al empezar formaban parte de la magia. Una noche de VHS era un ritual lleno de expectación y momentos compartidos que hoy, entre las ofertas de streaming y las infinitas opciones, a menudo se pierden. 5. Escuchar música con el Walkman. El Walkman era, para los niños de los años 80, un pequeño trozo de libertad que se llevaba al cinturón. Por primera vez, podías llevar la música a todas partes, a la escuela, al parque o en largos paseos en bicicleta. Ponías el casete, te colocabas los auriculares y de repente el mundo entero tenía su propia banda sonora. El suave clic al cambiar, el característico zumbido del casete y el ocasional crujido formaban parte de la experiencia. Si querías escuchar tus canciones favoritas, tenías que dar la vuelta al casete o rebobinarlo con cuidado con un bolígrafo. Cada cinta de música que hacías se convertía en un mensaje, en una historia en forma de música. Hoy en día, una colección entera de música cabe en el bolsillo. Pero la sensación de escuchar los primeros acordes de una canción favorita con un Walkman sigue siendo uno de los recuerdos más puros de los años 80. 6. Cartas manuscritas y amigos por correspondencia. En los años 80, una carta manuscrita era más que solo papel con palabras. Era un trozo de alma que se enviaba a grandes distancias. Los niños tenían amigos por correspondencia en otras ciudades o incluso otros países, y a menudo esperaban semanas una respuesta. Elegir el papel de carta, escribir cuidadosamente cada frase y pegar un sello hacían el momento especial. Cuando finalmente llegaba el cartero, la tensión era casi insoportable. Abrir una carta significaba leer pensamientos que alguien había formulado con verdadero esfuerzo y tiempo. Cada caligrafía contaba algo sobre la persona que la había escrito, y cada dibujo o pequeña nota en el sobre hacía el intercambio más personal. Hoy la comunicación es instantánea y digital, pero la sensación de recibir una carta de verdad sigue siendo uno de los recuerdos más bonitos y profundos de la infancia en los 80. 7. Andar en bici libremente por el barrio. Para los niños de los años 80, la bicicleta era más que un simple medio de transporte. Era una llave a la libertad. Tan pronto como la puerta de casa se cerraba detrás de ti, comenzaba una nueva aventura. Pedaleabas sin GPS, sin smartphone, sin control constante, guiado solo por la curiosidad y el deseo de descubrir un poco más el mundo. Los amigos se unían espontáneamente, sin quedar previamente. Simplemente tocabas el timbre de su puerta y salíais juntos. Cada calle podía convertirse en una pista de carreras, cada colina en una prueba de valor. El tiempo pasaba hasta que se encendían las farolas, la señal tácita de que era hora de volver a casa. Esa sensación de independencia y movimiento ilimitado, acompañada del viento en la cara y el traqueteo de la cadena de la bicicleta, es algo que muchos niños de hoy apenas experimentan. 8. Usar cabinas telefónicas. En los años 80, las cabinas telefónicas eran una parte esencial de la vida cotidiana. Para muchos niños, incluso la primera sensación real de independencia. Cuando estabas fuera y necesitabas llamar a tus padres, buscabas la familiar caja amarilla o de cristal. Con unas cuantas monedas en la mano, entrabas, cerrabas la puerta y sentías la extraña mezcla de privacidad pública y emoción secreta. Tenías que hablar rápido, porque cada segundo costaba dinero, y el nervioso tintineo de la devolución de las monedas te recordaba que el tiempo corría. Los ruidos de fondo, las voces extrañas y el eco amortiguado hacían de cada conversación una pequeña aventura. Para muchos, también era el lugar de las primeras llamadas telefónicas secretas, frases cortas y susurradas que apenas te atrevías a decir en voz alta. Hoy en día, las cabinas telefónicas suelen estar vacías o sirven de decoración, pero para los niños de los 80,
Eran pequeñas islas de conexión en un mundo sin móviles y sin disponibilidad constante. 9. Jugar con juguetes de verdad en lugar de pantallas. Para los niños de los años 80, jugar era una experiencia física y tangible. Figuras de acción, muñecas, bloques de construcción, Lego. Todo eso no era solo un juguete, sino el comienzo de mundos enteros que tú mismo creabas. Hacías luchar a superhéroes, vivías aventuras con muñecas o construías ciudades imaginarias con simples bloques. Juegos de mesa como Monopoly o Scrabble transformaban los salones en lugares llenos de emoción, risas y pequeñas rivalidades. No había distracciones digitales ni pantallas parpadeantes que dirigieran la imaginación. Todo surgía de tu propia cabeza, de tus propias ideas. Los niños se reunían, se sentaban en círculo, discutían, reían, reinventaban reglas y dejaban pasar el tiempo sin darse cuenta. La conexión surgía a través de conversaciones, historias compartidas y el disfrutar de un momento real. Hoy en día, muchas cosas se han vuelto virtuales, pero la magia de un juego que tienes en tus manos sigue siendo uno de los recuerdos más bonitos de los años 80. 10. Usar enciclopedias impresas para los deberes. En los años 80, investigar todavía significaba un verdadero trabajo manual. Para cada tarea, recurrías a pesadas enciclopedias de varios volúmenes, que a menudo se exhibían con orgullo en la estantería del salón. Pasabas página por página, buscabas laboriosamente palabras clave, comparabas entradas y tomabas notas a mano. Cada ilustración, cada foto, se sentía como un pequeño tesoro que habías descubierto. No había búsquedas rápidas en Google, ni sugerencias automáticas, solo paciencia y la alegría de haber encontrado algo realmente por ti mismo. No solo aprendías hechos, sino también perseverancia, precisión y esa sensación especial cuando, después de una larga búsqueda, finalmente aparecía la información correcta. Hoy en día, el conocimiento está a un solo clic, pero la experiencia de adquirir conocimiento en libros impresos sigue siendo un pedazo formativo de la infancia de los años 80. Cuando echamos la vista atrás a estos 10 recuerdos, una cosa queda clara. La infancia de los años 80 estuvo marcada por la sencillez, por los encuentros reales y por momentos que no podían repetirse ni guardarse, solo sucedían una vez. Cada casete, cada programa de televisión, cada paseo en bicicleta, cada carta y cada juego de arcade era una pequeña experiencia que se grababa profundamente en el corazón. No porque fuera perfecta, sino porque era real. Hoy vivimos en un mundo lleno de posibilidades y comodidades, pero quizás a veces falta precisamente este tipo de autenticidad, la espera, la búsqueda, la vivencia sin filtros. Los 80 nos recuerdan que la felicidad a menudo residía en las pequeñas cosas y que los momentos más valiosos son aquellos que no planeaste, sino que simplemente viviste. Quizás en estos viejos recuerdos reconocemos algo que hoy nos falta de nuevo: la alegría de vivir el momento.